Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. Hoy, desde este enclave tan especial, desde este pequeño estudio, vamos a intentar llevar adelante nuestro Tierra de Sueños, ese programa ya mítico también en las ondas televisivas del 25 Televisión en Barcelona, un programa que, como bien sabéis, se emite también en Miami Televisión, en Nueva Imagen Televisión en Argentina y en algunas que otras televisiones que pertenecen al grupo Cadena Local Media, aquí en España. Por consiguiente, desde 25 Televisión, muy buenas noches, bienvenidos. Espero que el programa de hoy os llegue al corazón como nos llega a nosotros. Buenas noches, comenzamos. Como ya saben la mayoría de nuestros oyentes, la masonería es una organización discreta internacional movida por el sentimiento de fraternidad que busca la mejora del hombre en sociedad a través del desarrollo moral y el cultivo de numerosas disciplinas como las ciencias y las artes. Un día más en este tiempo de radio, en este tiempo televisivo, en las dos facetas que tenemos en el día de hoy, radio y televisión, televisión y radio, vamos a hablar desde Luces en la Oscuridad y desde Tierra de Sueños de masonería, y vamos a hablar con alguien que entiende muy mucho, grado 33, de lo que significa y lo que representa ese noble nombre que la propia masonería a la que responde, con atributos que nos hablan de moral, que nos hablan de honestidad, que nos hablan de divulgación, de conocimiento, de artes, de letras y de un sinfín de cosas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento personal. Conoceremos la historia, la prosa y la epopeya que ha podido vivir un masón o los masones en sí desde el inicio de lo que esta organización ha mantenido y ha ejecutado a través del tiempo. Algunos hablan de Irán Arabit, un mítico arquitecto del Templo de Salomón, en Jerusalén, como el origen mítico de la orden masónica, pero veremos si eso es así o incluso es muchísimo más antigua, mucho más antigua, y nos tenemos que remontar al tiempo de los egipcios. Pero lo vamos a hacer en el día de hoy, en esta noche, con, como decía, don Luis Miguel Sala, grado 33 de la Gran Masonería de España. Don Luis Miguel Sala, muy buenas noches. Buenas noches, un placer, Pedro, volver a estar contigo. De verdad, me parece una maravilla siempre cuando tengo algún programa contigo, el buen hacer que tienes a la hora de las preguntas e intento responder todo aquello que realmente puedo, o sé, pues eso es básico. Sí, Puedes sí. y sabes mucho, puedes y sabes Bueno, mucho. relativamente, y también te tengo que decir que los grados son relativos. Yo siempre digo una frase que cuando eres aprendiz te crees que ya eres compañero o ya puedes ser compañero, y cuando eres compañero te crees que puedes ser un gran maestro. En cambio, cuando eres un gran maestro te das cuenta que toda tu vida serás un aprendiz. Por lo tanto, la humildad es una de las bases primordiales que hay que tener en esta vida, ¿no? Y no lo sabemos todo, que va. Y más la masonería, que hoy en día todavía hay discrepancias del origen de la masonería, como estabas hablando, que hay tantas y tantas historias relacionadas con el tema que llega un momento que te pierdes en la historia, ¿no? Eso es así. Es así. Ya hemos hablado varias veces contigo sobre masonería. Un grado Ujú. 33 es el grado mayor, el más elevado dentro de esta orden, eh,
iniciática más que mística, ¿no? Porque hablamos de personas laicas, hablamos de personas de cualquier credo o confesión, que pueden estar en la derecha, pueden estar en la izquierda, pueden creer en... Lo que se le pide es que crean en Dios, está claro, para poder participar o ser miembro de una gran logia o de una logia o de simplemente una pequeña logia en cualquier parte del mundo, ¿no es así, Luis Miguel? Evidentemente, una de las bases importantes de la masonería es ser creyente. Cuando hablamos del gran arquitecto del universo, que es igual a Dios, y la G que pone normalmente es Gadú, que es la definición del gran arquitecto del universo, pues es Dios. Lo que no tiene sentido es que te basas dentro de la masonería en una filosofía de creencia total y que seas ateo. Hay que respetar a los ateos, por supuesto, pero cuando tienes estudios y vas analizando toda la historia del porqué de la masonería, te das cuenta que existe un Dios, eso convencido además, entonces automáticamente somos creyentes, respetamos todas las religiones del planeta, por supuesto que sí, porque lo importante es creer en algo y cuando te das cuenta, cuando miras al universo, cuando ves arriba de todo lo que hay y te das cuenta que la astrofísica y la astronomía, todo eso viene de un origen de alguien, del gran creador, por eso le llamamos del gran arquitecto del universo, igual a Dios. Luego hablaremos, Luis Miguel, y el por qué esa creencia de Dios. No sé, para esos ateos que nos pueden estar escuchando, que no sé si hay alguno que nos escucha de ateos, porque que no va con ese público, en cualquier caso, sí que me gustaría el por qué o de qué Mm. manera o por qué razón eh, tú, por ejemplo, como grado 33, que es el sumum, ¿no? Ese es el gran Bueno, soberano. depende. En Estados Unidos hay otros grados, depende el tipo de masonería o la logia que tengas, pertenece es un poco relativo también los grados 33. Yo, por ejemplo, pertenezco a la Gran Logia Federal de España. Entonces, somos también otro, que estamos todos vinculados con la misma historia, pero con diferentes historias. Yo nunca digo de los grados porque queda un poco petulante y me parece pues que no. Siempre te digo que soy un aprendiz, por lo tanto, siempre tengo que aprender, siempre, siempre. Las escalas, Luis Miguel, son aprendiz, quiero entender, ¿no? Compañero Compañero, y maestro maestro. Y y maestro. posteriormente, a medida que van pasando los años, vas subiendo pues, de grados dentro del gran maestro. Es intercalado, los grados no son del 1 al 33, ¿no? Hay un intercambio determinadamente y vas aprendiendo cosas basadas en la propia base de la existencia, ¿no? Yo siempre digo que la masonería es la universidad de la vida. No hay otra cosa más que aprender, mirar el cielo, comprender de por qué estamos aquí, quién somos, de dónde venimos, de dónde procedemos. Y cuando vas analizando y vas aprendiendo cosas, te vas dando cuenta, ¿no? De muchas cosas. Por eso te digo que la masonería no es secreta, es discreta. Y cuando tienes este principio de base de aprender pues, y de estar cada día con una serie de valores, te das cuenta que vas progresando. Y esto también quería aclarar, que es una pregunta que me gustaría que me hicieras, me la harás. ¿Qué hay detrás de la masonería de referente a todo lo que está pasando? ¿No? Eso me gustaría que me lo hicieras. Yo te la hago directamente porque te iba a preguntar exactamente, claro, cuando uno piensa, dices, bueno, estamos hablando de unas escalas, llegas al grado 33, que tú dices que hay cosas intermedias y puedes mezclarse y demás, que no es tan rápido llegar a ser grado 33 o llegar a ser gran comendador, por ejemplo, o ser soberano, ¿no? También de cualquier logia, ¿no? Tú estás hablando de una logia muy particular que es la española, pero que está bajo el rito escocés antiguo y aceptado, quiero entender, ¿no? Sí, sí, en el fondo todas las logias, por decirlo de una manera, pertenecen a un mismo punto de origen. Puedes tener fórmulas diferentes porque todo es muy interpretativo en esta vida. No es un ritual original, todo lo mismo, todo igual. En fin, hay la libertad de la democracia, de que cada cual entiende las cosas a su manera, ¿no? Basándose siempre en el respeto absoluto hacia los demás. Y yo tengo aquí una base que la tengo escrita, si quieres te la leo un momentito, que es muy simple, ¿no? Dice, ¿qué es la masonería? Dice, la masonería es una orden
iniciática comprometida en la búsqueda de la perfección del ser humano, mediante herramientas de transmisión y enseñanzas que se ponen al alcance de las personas, con el conocimiento adquirido a través de simbolismos y rituales. La masonería crece en el ámbito personal y se encuentra en condiciones de aplicar las virtudes y valores adquiridas en su entorno. La masonería exige a todos los miembros el respeto y la opinión de creencias ajenas, evita toda la discusión política o religiosa y la practica la tolerancia, la fraternidad, la armonía entre los hombres. En esta alianza de personas libres que desean progresar, desarrollar interiormente en base a unos principios universales. Se convierte en una institución universal, ética, filosófica o iniciática, que persigue un ideal realizable, fundamental en la razón de la educación, el trabajo constante y la paciencia. La masonería busca la verdad, huyendo de los dogmatismos y se apresta al desarrollo intelectual y moral del ser humano. Nada tiene que ver con una secta. No es sencillo entrar en la masonería. En cambio, sí es muy fácil salir de ella, ¿no? La masonería hace suyos los principios universales de la libertad, igualdad, fraternidad y se convierte en una escuela de perfeccionamiento ético al servicio de la humanidad, trabajando por la paz y la justicia, así como el progreso moral, intelectual, material de la sociedad. La masonería busca la libertad mediante la verdad. Esto es una simpleza que abanica un poco toda la filosofía de la propia masonería en sí. Entonces, a partir de aquí es tan extenso el concepto sobre la masonería y el por qué y dónde se inició. Todo es muy complejo, de verdad. Esto es un poquito la simplicidad de la masonería, ¿no? Luis Miguel, antes hablábamos que íbamos a conocer un poco el principio de la masonería, dónde nos tendríamos que remontar, a Egipto, por ejemplo, o dónde nos Yo más antiguo todavía. Evidentemente casi es bíblico el tema, porque la base de la masonería radica casi en los principios de la Biblia, ¿no? En los conceptos de los grandes arquitectos o los grandes albañiles, los masones, que eran los que fabricaban, los que construían las casas, construían todo el tipo, eran gente muy especial, de que estos entonces iban apoyándolos a todo nivel, tanto políticamente, los valoraban mucho, porque aquel que construía con sus manos y con su delicadeza todas las construcciones antiguas que hay, pues tenían un valor muy importante, ¿no? A partir de aquí fueron pasando los años hasta el templo de Salomón, que obviamente se valoraba mucho lo que era el palabra masón, que nada tiene que ver con lo de ahora, sino han cogido la esencia de todas aquellas personas trabajadoras que labraban la piedra con las esculpían con toda la bondad, con todo el corazón, con todo el alma, ¿no? A partir de aquí fueron generando toda una serie de valores porque se valoraba la persona, la ciencia, todo el concepto de geometría que tenían en sus momentos, ¿no? Esto valoraba todo el ser humano que iban subiendo de nivel. A partir de aquí, ya después de muchos años, Francia recogió evidentemente parte de estos masones, pero la iniciación realmente la masonería se inició en el 1717 en Inglaterra, en Londres. Posteriormente fue también Madrid y hasta Gibraltar. A partir de aquí fue expandiéndose en todo el planeta. Hoy en día se habrán 8 o 9 millones de masones en nuestro planeta, ¿no? Y la verdad que Miguel, esto es el origen, ¿no? antes hablábamos, Luis Miguel, de este posible fundador, Irán Abid, ¿no? Este mítico arquitecto del templo de Salomón, pero ya vemos que Sí, es mucho más antiguo. Antes decías, me gustaría que me preguntaras quién hay detrás de la masonería, ¿no? Pues ahora es sí, el momento de preguntaros, porque claro, uno vale. está muy bien ese tema de crecimiento personal, que tenemos ya hay muchas alternativas, ¿no? Antes no habían tantas y entiendo yo que a lo mejor había que profesar más, buscar una orden o un movimiento que nos diera ese calor, ¿no? Buscar ese apoyo, que quizás ahora se ha diluido mucho con la cantidad de salidas o de respuestas que a un pensamiento, a una necesidad voluntaria de ampliar esa expansión de conciencia y esa mente, pues ahora tenemos más, ¿no? Más resultados, ¿no? Entonces te voy a hacer una pregunta doble. El por qué hoy
o cómo hoy nos va a ayudar la masonería, por ejemplo, en ese conocimiento y luego qué hay detrás de la masonería, ¿no? Ya no te pregunto quién es el masón más importante del mundo que está dentro de la masonería, que yo no sé si sigue siendo John Wayne o hay alguien más, ¿no? Por ahí. No, no. No, a ver, la masonería fue ¿Qué como tal? un tema iniciático, obviamente, de todos los valores de la construcción. Cuando se refleja la construcción, en su momento era de construcción de grandes catedrales, los cátaros, en fin, ahí entraríamos en grandes historias, ¿no? Pero la masonería reflejada actualmente se refleja en la construcción de uno mismo, en los valores que una persona tiene que tener, en todos los valores internos que hay que construir al ser humano. El ser humano es imperfecto a todo nivel. Estamos pues de una manera de crecimiento constante, ¿no? Entonces, cuando entras en un principio, cuando siempre te escogen a ti en la masonería para entrar, es lo que hablábamos, no es fácil entrar, pero no es que sea difícil entrar y es fácil, es porque tienes que tener ciertas virtudes como tal. Y entonces a la hora de entrar o pedir solicitud para entrar, hay dos vigilantes que te hablan, te hacen sonsacar cómo eres por dentro como persona, como ser humano, qué valores tienes. Te hacen unas preguntas, al cabo de un tiempo otro te hace otras preguntas muy similares y si las respuestas encajan o quieres entrar por otras ideas, entonces, obviamente, cuando hay una votación generalizada y tiene la información de la persona que tiene que entrar, si tiene los valores, la integridad, la honestidad, la honradez, la bondad, todos esos valores que en la masonería hay que tener, entonces te dejan lo que es el concepto bola blanca, por decirlo de alguna manera, para poder entrar y formar parte. Entonces aquí inicias la masonería abajo de todo, como tienes que empezar con lo más bajo, con la humildad de un aprendiz. Y entonces a medida que vas subiendo, pues vas subiendo de nivel. Y esto es la masonería en sí, pero vas siguiendo de nivel humano y vas formándote a nivel pues, de estudios, de planchas que hacen todo el concepto de la propia logia. Se presentan unas planchas, significan que en una parte filosófica de cada masón de la logia que hay, pues habla de un tema muy determinado que lo escribe de cualquier pregunta, cualquier cosa clave que sea compleja, de difícil de desarrollar, la expresa delante de sus hermanos y ahí hay un desarrollo generalizado. Nunca hay una discusión, nunca hay nada desfavorable. Hay un respeto absoluto a la opinión que tiene que tener cada cual de la existencia de la vida. Siempre y nos lleva a cierta problemática son dos cosas, que es la política y la religión, que eso es lo que divide al hombre, al ser humano en definitiva, o a la mujer. Entonces, a partir de aquí se evita, evidentemente, hasta que no tienes un nivel muy alto o un nivel de gran maestro, que entonces puedes hablar de cualquier cosa, porque ya no eres, los fanatismos ya quedan anulados. El fanatismo no es bueno, entonces te enseñan a no ser fanático. ¿Vale? Cuando tienes este concepto de no ser fanático, aceptas la opinión de cualquiera, te guste o no te guste. Entonces la aceptas como una hermandad, como un tema, porque todo el mundo, la democracia radica en aceptar todo aquello que una persona piense. Lo que pasa es que es curioso que cuando entras y los valores los tienes, las discrepancias son mínimas, aunque hables de política, aunque piensen diferente, porque en el fondo hay un punto de realidad, de conciencia, de integridad, de valores. Puedes opinar que una cosa está mejor o peor, pero hay una hermandad tremenda. Nosotros en este confinamiento hemos tenido alguna tenida online, como la podemos tener ahora nosotros aquí, ¿no? Hemos juntado 20 o 30 personas, hemos expuesto de esta manera un tema y todos hemos hablado de una manera, unos han dicho una cosa, otros han dicho, pero no ha habido ni un roce en absoluto, sino una tolerancia absoluta a las ideas que se expresaban, nos gustaran o no nos gustaran, o estuviéramos de acuerdo o no lo estuviéramos de acuerdo. Pero eso es fundamental. Ves, por desgracia, el Parlamento nuestro, o cualquier Parlamento, lo que se dicen, y como masón dices, madre de Dios, qué falta de respeto de unos hacia el otro, aún estando así y discrepando mucho, ¿no? Las inconveniencias que se dicen y los planteamientos que se dicen no son meditados, son políticamente incorrectos y socialmente más todavía. Entonces ahí podríamos alargarnos de tantas y tantas cosas. Mm. Detrás, uno pone masonería en internet y aparecen un sinfín de datos, ¿no? O sea que Sí, de sí, sí. secreto ya no tiene nada. La masonería es, como bien decías,
es una organización más que secreta, discreta, ¿no? Porque Sí, tampoco hay que dar bombo y platillo lo que hace uno en su casa, ¿no? Otra cosa es que pues, se dé a conocer de una manera o de otra, ¿no? Siempre han habido detractores de la masonería o de los cultos. obviamente, obviamente, por una sencilla razón, Pedro. La masonería ha dado para escribir muchos libros, y mucha fantasía y mucha historia, y nos han demonizado por muchos aspectos, que el diablo estaba con nosotros, Lucifer, que han habido películas muy determinadas que han vinculado a la masonería. También en nuestra querida España estuvo muy perseguida por el franquismo, la masonería, por el general Franco, y cuando el padre del general Franco era masón, su hermano también, él quiso entrar en la masonería, es conocido, y por sus condiciones de formas de ser no le aceptaron y cogió tal rabia y Dios lo consideró como secta, se vinculó con Alemania y vinculó pues judeo-masónica, conspiración, ¿no? Y nunca se ha conspirado. Relacionado con la pregunta que me has hecho anteriormente sobre la masonería, que dicen que está detrás del nuevo orden mundial, de la agenda, yo te digo que no, porque no estamos detrás de nada. Que puede haber algún masón metido dentro, sí, como puede ser de un club de fútbol, o puede ser de cualquier partido político. Pero eso no implica que la masonería como tal esté vinculada, porque todo lo que habla de la masonería nada tiene que ver con esta fórmula que estamos padeciendo la humanidad y dónde vamos a ir a parar. Luis Miguel, uno puede entrar en la masonería teniendo el credo que tenga, ¿no? Un Por budista supuesto. entra en la masonería, entiendo yo, porque Sí, sí. su forma de entender el mundo, o sea, a lo que me refiero es que para ser bueno o para ser malo no necesitas profesar ninguna religión. O sea, En un, absoluto. un cristiano, un hinduista, un musulmán no necesita ser ninguna, no necesita estar eh, dentro de ninguna orden ni ninguna religión pues para ser bueno o mala persona. Entonces, ¿cómo, si yo, por ejemplo, siendo hinduista, que hay tantos dioses, ¿no? La religión Ujú. hindú, o siendo budista, que no tienen dioses, lo que tienen es una filosofía de vida, eh, no hablo de Dios, no se habla de Dios, podría ser, entonces yo podría ser partidario, participante, integrante de cualquier logia de España o tengo que Total. creer en un Dios. No, 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 no es necesariamente. En fin, todos las hinduistas y todo, en el fondo, claro que hay una creencia. Es que es obvio. No será Dios, será Buda, será quien quieras, pero siempre hay algo del por qué estamos aquí. Hay algo más profundo, hay algo de una creación. Esto ya no se dice con palabras, es un sentimiento que se tiene. Yo tengo amigos que tienen de todas las religiones, son muy respetables todas, porque en el fondo todos estamos hablando, en el fondo, de lo mismo. De una manera u otra estamos tocando el mismo punto, de diferentes formas, diferentes razas, diferentes conceptos. Coges el Vaticano mismo y el Vaticano prácticamente está basado en tres conceptos. Está Opus Dei por un lado, jesuitas por otro y masonería por otro. Y en el fondo todo está ahí. Dentro del tema, pues obviamente en el propio Vaticano, es decir, también sí, existen sus misterios y sus cosas que no están muy claras. Por ejemplo, coges obviamente, por decirlo de alguna manera, si entras en el mundo del catolicismo, un cura que esté en cualquier lado, que esté de base, es muy buena persona, no hace nada, pero en cambio lo que se cuece allá adentro en el Vaticano nadie lo sabe, lo ignora, porque el conocimiento que tienen, la información que tienen es otra suficiente, mucho más alta que el resto de los capellanes, curas, monjas que están a un nivel, que son los verdaderos, por decirlo de alguna manera, cristianos, ¿no? Pero ellos están a unos niveles tan altos, y te lo digo porque conozco, que a ver, podrías hablar de cualquier concepto que desorientaría al 100% el concepto del catolicismo, porque han desarrollado temas que están por encima del catolicismo, porque la verdad absoluta tampoco se conoce. Y es así. Hablas de esos tres pilares fundamentales, hablas del Opus Dei, hablas de los jesuitas y Ujú. hablas de una orden más, Masonería, sí, sí, más masonería. que están Entre, dentro, entre otras tendencias que pueden haber que dentro. están dentro del Pero Vaticano. No te he entendido, Luis Miguel. ¿Qué quieres sí, decir? Tú hablas de los jesuitas, hablas del Opus Dei, la obra de Dios, sí, está exactamente. dentro del Vaticano. ¿Qué quieres decir? No A entiendo. ver, por ejemplo, el Papa actual que Es tenemos jesuita. es jesuita, Sí. ¿vale?
han habido papas pues, que han sido Opus Dei, relacionados con el Opus, y otros papas muy relativos, que no puedo decir nombres por razones, tenían una tendencia cristiana, por supuesto, porque son cristianos, pero más bien filosóficamente hablando más bien masónica en este tema. Entonces aquí han habido las discrepancias dentro de su gran logia que tienen, que es la propia Vaticano, sus discusiones y sus historias, y ha habido momentos negros y oscuros dentro del propio Vaticano, papas que han desaparecido, han fallecido en raras circunstancias. Claro, la información que tienen aquí es muy tremenda. Se habla y se comenta de que en los archivos secretos del Vaticano está la Biblioteca de Alejandría. Y eso es tremendo, que no se incendió, la tienen ellos. Entonces, la información que se tiene en el Vaticano, ojalá lo pudiéramos tener los demás, ¿no? Entonces, a partir de aquí, están en otra frecuencia muy diferente a los de a pie, que digamos, ¿no? Entonces, es todo muy, muy complejo. Y el ser humano es mucho más complejo todavía. El libro de la vida positiva no es un libro más al uso. No es un libro de autoestima, ¿no? Es un libro que saca a flote tus valores y te ofrece las claves para tu felicidad. No pierdas la oportunidad de escribir tu libro y reescribir tu propia vida. Con el libro de la vida positiva de Pedro Riba, cumplirás tus objetivos, descubrirás tus talentos y serás feliz. El libro de la vida positiva, una guía para tu prosperidad y conocimiento interior. Solicítalo en Amazon como El libro de la vida positiva de Pedro Riba. Y en 3 días lo tienes en tu domicilio. También en formato digital. Regálatelo. El libro de la vida positiva de Pedro Riba en Amazon. Te gustará. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.